Vale. Hola, muy buenas a todos. Empezamos, ¿vale? ¿Estáis? ¿Me escucháis y veis la pantalla, no? Vale, genial. Vale, pues bueno, os comento. Hoy es una clase un poquito especial, una clase distinta, ¿vale? Que me gusta hacer todos los años. Que, bueno, que es voy a presentaros un libro y una metodología de trabajo diferente a lo que hacemos en clase, pero complementaria. ¿Vale? Es una manera, una aproximación a dibujar completamente distinta a lo que hacemos en diseño de comunicación. Normalmente nosotros trabajamos, como sabéis, en perspectiva cónica, a mano alzada, con una aproximación de construcción geométrica, y todo como si fuera dibujo técnico, pero a mano alzada, ¿no? Y esto es una manera de dibujar que, insisto, donde nosotros, yo siempre digo, no copiéis las cosas, sino reconstruirlas, ¿vale? Esto nos permite mucho control para poder colocar las cosas en la posición que queramos, la perspectiva, enseñar lo que queramos del producto. Pero bueno, dibujar hay muchas formas de dibujar y cada uno, hay gente que es autodidacta, gente que sigue métodos. Lo que en clase vemos es un método paso a paso que se inspira en las técnicas de la escuela holandesa de Delft, ¿no? Donde Koos Heisen, que es el famoso autor de los libros Rojo, Verde y tal, pues lo tiene todo muy estructurado, muy organizado para que todo el mundo pueda aprender. Pero hay más maneras de dibujar. Nosotros hacemos una reconstrucción geométrica y en la clase de hoy os voy a hablar de un libro que para mí hace muchos años que lo conozco y es revelador, por supuesto lo recomiendo, y que te enseña a dibujar de otra manera distinta. ¿Vale? Es otra aproximación, igual es un poquito menos técnica, más artística. Igual algunos ya estáis familiarizados con el libro, ¿vale? O alguno está familiarizado con la manera de dibujar, porque hay gente, como sabemos todos, y en este libro se discute, que lo hace de una manera más intuitiva, más natural, ¿no? Gente que sabe dibujar y gente que no sabe, ¿no? Es un tema interesante, digo de manera innata, ¿no? Y este libro lo que hace es te explica cuál es la diferencia entre esta gente que sabe dibujar de manera innata porque se han dado cuenta de algunas cosas y los que no. Es una pasada porque digamos, te rompe en partes, ¿no? Te desglosa de una manera y explicándote poco a poco qué pasa, porque hay cierta gente que sabe dibujar, cierta gente que no, dónde está la raíz de esto, ¿vale? Porque en el fondo esto es una diferencia en cómo vemos y tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Por eso el libro se llama Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído ya el tema de que la creatividad está en el lado derecho del cerebro, que el pensamiento lógico en el izquierdo. Vale, bueno, pues todo esto se cuenta en este libro y se basa en una serie de experimentos científicos. Al final la clave es en cómo vemos las cosas, por eso muchos artistas no dicen, no, es la mirada del artista o dibujar es, y eso se afirma en este libro, es observar más importante que dibujar directamente. Entonces, os lo voy a contar hoy por encima, vamos a pasar por el libro y vamos a entrar en diferentes casos, porque es súper curioso cómo en este libro, a partir de unas explicaciones lógicas, ¿vale? Te explica cosas razonables, ¿no? Que le podemos leer, tú te vas dando cuenta de ciertas cosas y hay un momento en que puedes cambiar tu manera de ver, de fijarte, en qué cosas fijarte, ¿vale? Y bueno, y le explica cosas como el dibujo en la infancia, porque la gente se bloquea. Pero bueno, sobre todo el mensaje, igual que yo en el método de la asignatura planteo un método estructurado paso a paso, donde vemos perspectiva, donde vemos redondeos, donde vemos sombras, donde vemos... ¿vale? Todos son una serie de ingredientes que suman. En este libro igual te plantea una serie de ejercicios y una serie de discusiones que hacen que, ya la veréis por qué de lo interesante, que nuestro cerebro que cada uno pueda aprender a dibujar, o sea, quitando esa exclusividad y esa magia, ¿no? Como dicen algunos, de porque unos saben dibujar y otros no. Es súper interesante porque además lo cuenta desde un punto de vista científico. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con... Me seguís viendo, ¿vale? Lo primero os voy a presentar a la autora, ¿vale? Betty Edwards, a ver si vemos la foto suya. Es una señora súper mayor, ¿vale? Es americana, creo que de 1926, y bueno, ella era artista y profesora de la escuela de arte en California, en algún sitio,
¿vale? Y bueno, ellos daban clases y tenían su curiosidad de por qué algunos alumnos aprendían muy fácilmente, por qué unos no, por qué de repente un alumno un día empezaba a dibujar bien cuando antes no lo hacía. Y bueno, y esta es su página web, ¿vale? Por si queréis entrar, DrawRight. eh, Tiene cosas muy interesantes. Entonces, antes de entrar en la materia, ¿no? Y las explicaciones que os voy a contar un poquito por encima, y por supuesto os invito a que busquéis el libro, que por cierto se encuentra muy fácilmente en internet. No voy a ser yo el que os lo dé, pero con un par de búsquedas lo tenéis. Os quiero enseñar una cosa que impresiona mucho, igual que puede ser los antes y después, ¿no? De lo que hacen con esta metodología. Ellos tienen un método, unos cursos de 5 días, y gente que no dibujaba nada en absoluto, de repente se pone a dibujar. ¿Vale? Y estos son los cambios que podéis encontrar en los resultados de esos cursos, ¿vale? Y vosotros mismos lo podéis experimentar. Entiendo que entre vosotros hay diferentes niveles. Gente que ya lleva muchos años dibujando y lo tiene de manera instintiva, gente que nunca ha dibujado. Pero es súper importante que todo el mundo se quite de la cabeza prejuicios de yo no voy a poder dibujar bien, o esto es muy difícil para mí, no tengo esa habilidad, porque es como todo en la vida se aprende. Y este libro lo bueno que tiene es que te explica las causas de por qué se aprende, que hay que entender. Entonces eso te ayuda muchísimo, muchísimo. Es realmente un revelador. Yo, más de un amigo lo tengo aburrido con estas conversaciones porque muchas veces en una cena pues siempre sale el tema y a mí me parece un libro espectacular. Vale, vamos a ver algunas imágenes. Fijaros, estos son procesos de una semana. Vale, y esto conecta mucho, me gusta decirlo, con lo que ya he comentado alguna vez de las habilidades de los diseñadores industriales, ¿no? Porque para la resolución de problemas, hemos dicho que trabaja el design thinking, service design y todas estas cosas, se encajan muy bien los diseñadores industriales porque están entrenados o están familiarizados con la resolución de problemas. Pero también tiene mucho que ver con estas capacidades del dibujo, que como he dicho antes, la creatividad está en el lado derecho del cerebro y las capacidades del dibujo también. ¿Qué quiere decir? Que si hemos ejercitado o sabemos usar, como vamos a ver hoy, ¿no? Es que es un poco curioso que lo voy contando así, ¿no? Pero esas capacidades del lado derecho del cerebro, realmente también se despierta la creatividad y la aproximación a la resolución de problemas. Por eso los diseñadores encajamos muy bien en Design Thinking y por eso esta autora, entre otras cosas, hace cursos para distintas empresas de diferentes industrias, donde a través de estos cursos de dibujo les ayuda a cambiar el prisma para resolución de problemas. Entonces está documentado, por ejemplo, en el libro, el caso de una industria química, donde no podían, estaban todos súper obcecados mirando el problema desde una perspectiva tal. Esto que es muy, muy habitual, ¿no? Que se fijan solamente en los detalles. Pero no, estos se fijan gracias a esta herramienta, y ahora vamos a ver las particularidades que tiene cada lado del cerebro. Pues es la manera de entender un problema como global, ¿vale? Que esto de que de repente no entiende, todo encaja en tu mente, ¿no? Entonces, bueno, esas capacidades del cerebro están, esa aproximación creativa a la solución de problemas o pensamiento holístico, ¿vale? Pues están registradas están ubicadas según experimentos y no siempre en el lado derecho del cerebro. Luego hay particularidades, esto no es una ciencia súper exacta, es psicología o anatomía del cerebro. Entonces, bueno, en el libro cuenta también muy interesantemente cuántos zurdos hay, cuántos zurdos que tienen la capacidad del lenguaje en la parte izquierda, ¿vale? Ahora entramos ahí, no quiero entrar, quiero ir poquito a poquito. Pero bueno, entiendo que estáis viendo las imágenes. ¿Vale? Sentiros libres hoy, por favor, para comentar si os llama la atención, cualquier duda o incluso algún comentario, si hay algo que entendéis os llama mucho la atención. Pero bueno, creo que los cambios en estos dibujos son obvios y obviamente si esto es un curso de la semana hay detonadores que te van a permitir cambiar muchísimo tu manera de dibujar. Y este libro, igual no para ahora porque estaréis muy liados o poquito a poquito, pero para este verano podéis alucinar con los cambios que podéis experimentar. Los que estéis menos iniciados, los que estéis más iniciados o lo hagáis de manera más innata, también os va a ayudar porque tomar conciencia de ciertas cosas y que las cosas te las expliquen funciona muy bien. Yo tenía una profe en el máster y hablábamos mucho, ¿no? de dibujo,
me acuerdo que una de las conclusiones era decir, es que a dibujar muchas veces se aprende hablando. Y esto creo que lo hemos dicho en clase alguna vez, comentando pues comentando cómo funciona el color, por qué es color plano, porque hay varios colores, cómo son las líneas. Bueno, nada, creo que es espectacular el cambio que se va viendo. Y nada, y la página no tiene mucho más, tiene un blog de la autora que tampoco lo he visto, y tiene tienda. Pero bueno, antes de entrar en el libro, ¿vale? Que lo tengo por aquí, deciros que a mí, por ejemplo, esto que lo he mirado esta mañana, una búsqueda súper sencilla, ¿vale? De encontrar el libro, hay varias ediciones, pero en internet no os cuesta nada, ¿vale? Este es el mismo libro que tengo yo, ¿vale? Y creo que vamos a trabajar con este PDF, que es otra fuente que he tenido hace más tiempo, esta es una versión un poquito más antigua, ¿vale? Pero súper fácil. Bueno, pues ¿qué ocurre con este método? ¿En qué se basa? Este método se basa en que coincidió en el tiempo en que esta mujer, como decía la profesora de dibujo en la escuela en diferentes escuelas de California, luego también creo en la universidad, ¿vale? Aquí lo va diciendo. Y bueno, ella estaba preocupada, ¿no? Por hacer bien su trabajo, de qué pasaba, por qué aprendían o no aprendían algunos a dibujar y otros no, y otros sí. Entonces esto coincidió en el tiempo con una serie de experimentos científicos, ¿vale? A mí siempre me gusta, puesto que trabajamos en la universidad y la academia, pues dar las referencias para que todo el mundo pueda profundidad, que era Roger W. Sperry, ¿vale? Que empezaron a hacer unos experimentos para estudiar qué pasaba con el cerebro, ¿no? Donde realmente lo que él quería averiguar era en qué partes del cerebro se registraba cada actividad. Esto habremos visto alguna vez en algún documental, ¿no? Que te ponen un casco y experimentan más movimiento, más carga eléctrica o campos magnéticos en una zona del cerebro, es que se están moviendo ahí más de información, ¿vale? Entonces, pues coincidió en el tiempo de que esos experimentos, y los leyó esta mujer con su trabajo docente, ¿vale? Entonces, bueno, esto le hizo pensar que, aunque ya había algunas referencias históricas y muchos comentarios de autores, que además vienen muy bonitas las citas en los márgenes del libro, sobre pues qué pasa a veces cuando uno dibuja, ¿no? Dice que se altera el estado de conciencia. No sé si alguno habéis experimentado, pues como que pues que el tiempo pasa más rápido o pasa de otra manera. A mí me gusta mucho comentarlo porque hacemos en clase, cuando hago esta clase, normalmente se hacen varios ejercicios. Hoy vamos a hacer algunos también, os voy a dejar, ¿vale? O sea que ir teniendo a mano papel y lápiz o papel y boli no es entregable, pero para vosotros, ¿vale? Voy a dejar algunos minutos. Entonces, una de las cosas que pasa cuando la gente se pone a dibujar es que, por ejemplo, si la gente está a gusto y está dibujando realmente, aparte de que el tiempo pasa de otra manera, incluso que te aíslas un poco de los comentarios, la gente se calla. Y muchos años, pues no sé cómo habrá sido vuestro grupo, porque no hemos tenido la oportunidad, ¿no? De, bueno, más o menos, de montar jaleo, más o menos, pero esas de las clases son las que menos jaleo se monta, y tiene una explicación además muy, muy divertida porque se alinea con lo que vemos en este libro. Bueno, antes de entrar en los experimentos de Sperry, que los voy a contar aquí, ¿vale? Porque son súper curiosos. Bueno, quiero que veáis que aquí en este libro pues explica pues todo lo que he dicho yo, que se aprende, ¿vale? Habla de dibujar y de ver, ¿vale? ¿Vale? Hay citas y hablan de ese estado de conciencia, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, en que estas repentinas iluminaciones, mis ideas tomarán forma de un modo principalmente visual espacial, sin ninguna intervención verbal, ¿vale? Aquí va dando pistas y esto pues esto es un profesor, ¿vale? Pero hay comentarios que se remontan a siglo XIX, siglo XVIII. Y fijaros, estamos hablando de gente con Nicolaides, es un clásico de metodología de enseñanza de dibujo previo a este método, pero y vamos a hacer algún ejercicio suyo hoy. Y fijaros cómo se refiere al tema de que aprender a dibujar es aprender a ver, ¿vale? Es interesante esto y os vais a dar cuenta porque este libro marca mucho las pautas, ¿vale? Bueno, a mí las frases me parecen súper interesantes. Cuando dibujo, dice, esta es muy curiosa, ¿no? Cuando me como un tomate lo veo como cualquier otra persona, pero cuando lo dibujo lo veo de una manera diferente.
insisten en este concepto histórico de ver, ¿vale? O cosas como he aprendido que lo que no he dibujado no lo he visto realmente. Y cuando empiezo a dibujar una cosa extraordinaria me doy cuenta de lo extraordinaria que es. Bueno, tiene su trasfondo, lo que pasa es que esta, pues históricamente coincidió en un momento donde unos avances en la ciencia, como hizo Sperry, pues se alinearon con la búsqueda de una profesora. Entonces se dio cuenta de algo. ¿Vale? Y bueno, y es que no me quiero entrar en detalle, pero que pues habla de eso, del estados de conciencia ligeramente ordinarios, que pasa, que os saca de vosotros mismos, ¿no? Como puede ser escuchar música, el ejercicio, el punto, ¿vale? La meditación. Bueno, todo esto se alinea con lo que vamos a hablar hoy y la creatividad, ¿vale? Qué pasa con el cerebro, ¿no? Lo vamos a ver desde un punto de vista biológico, y es que tiene mucho sentido hacerlo así, y ahora lo vais a entender. ¿Vale? Bueno, el problema, creo que me voy a saltar un poquito, el problema con el dibujo, ¿por qué para mucha gente de dibujar cuando son niños? Pues esto pasa porque nosotros tenemos en la infancia, ¿no? Vamos aprendiendo los dibujos, además esto es el capítulo 5 del libro, ¿vale? Voy a ir rápidamente para allá. Vale, creo que estamos aquí ya. Fijaros qué bonito, los dibujos de los chiquis. Vale, la infancia, y aquí te lo va describiendo muy chulo por edades, desde pequeñitos, ¿vale? ¿Vale? Se empieza a dibujar garabatos de niños de 2 años, ¿vale? Y se está aprendiendo todo en la vida, ¿no? Se está aprendiendo pues bueno, todo, el idioma, la motricidad, pero una cosa muy importante que aprendemos es el sistema de símbolos, ¿no? Nosotros en el lenguaje occidental pues tenemos que identificar palabras con objetos, ¿vale? Y bueno, pero los niños van aprendiendo y lo disfrutan muchísimo, ¿no? Primero ya de los garabatos pasan a los símbolos, hay una evolución razonable, ¿vale? Pues eso, de dibujos de la familia, ¿vale? Incluso actividades, y no le preocupa tanto la forma, sino bueno, están aprendiendo, ¿no? Pero pasa una cosa que, bueno, y se usan para estos temas tan graciosos, ¿no? De explicar sus sentimientos, porque el arte, bueno, este libro tiene un enfoque un poco muy desde el arte y habla de que el dibujo tiene mucho que ver con la expresión, que realmente lo tiene, cada dibujo de cada persona es distinta. Pero a lo que yo iba es que también documenta este libro que a partir de entre los 9 y los 11 años pasa que se genera un bloqueo. Se genera un bloqueo y se genera un rechazo, porque en esa edad ya pues cada vez hay más madurez, uno tiene conciencia de su dibujo y procura, digamos, empieza a ser crítico y se da cuenta bueno, que dibuja pero no consigue resultados que le parezcan reales. Es una época que se pone mucho detalle, ¿vale? Una época donde también hay una distinción por género, ¿no? Que los dibujos masculinos son de una manera, los dibujos femeninos. Hay algunos ejercicios en esta parte del libro muy curiosos que os invitan a dibujar, pues como lo hacéis de pequeño, a ver si os dan alguna... os recuerdan cosas, pero bueno, para que identifiquéis, creo que todo el mundo se acordará de aquel paisaje, porque yo estaba ayer leyendo el libro y me daba cuenta de que, oye, pues sí, me acuerdo de estos paisajes que hacía yo con la casita, con el arbolito, con las montañas. Bueno, y te explica por qué. Y luego, bueno, pues llega esta época, ¿vale? No sé si esto está dejando de funcionar, un momentito. Vale. Y llega esta época donde ya pues se busca mucho detalle y muchos elementos, ¿no? En aproximaciones más femeninas y masculinas. Pero ¿qué pasa? Este es un punto importantísimo. Pasa que de ahí se empieza la gente, pues ya una preadolescencia, y la gente empieza a frustrarse con su dibujo y a entender, como lo ven que no están bien, ¿vale? Empiezan a generar un rechazo y mucha gente se para ahí, lo deja porque, bueno, se frustra, ¿no? Y aquí hay algunos comentarios que lo dicen muy claro. Vale, hay un problema ahí donde desde todo su aprendizaje, todo su recorrido, intentan plasmar el dibujo, pero el dibujo no empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque realmente su aproximación es una aproximación que intenta representar ese sistema de símbolos que de pequeño nos valía como aprendizaje en formas, pero las formas no se corresponden al sistema de símbolos. ¿Vale? Me refiero a que
el aprendizaje natural de las personas, ¿vale? Y en las sociedades occidentales, bueno, en el mundo entero, todo está basado en el lenguaje, en la manera, en hablar, ¿vale? Predomina, y esto lo sabemos todos, y vosotros más que sois ingenieros, o proyectos de ingenieros, en una secuencia lógica, en la razón, en la lógica, en A más B es igual a C, entonces todo ¿no? Este proceso secuencial. Y bueno, y eso por un lado les hace analizar su dibujo y ver que no es bueno, pero por otro lado también les genera ese rechazo y se bloquean. Pero esto tiene una causa muy clara. Y esto significa que nuestro sistema educativo y el orden en general de las cosas en la sociedad occidental está dominado por el lenguaje y dominado por la lógica. ¿Vale? Algunos filósofos antiguamente hablaban de los límites del lenguaje, voy a ser Wittgenstein, que decía, bueno, ¿qué pasa fuera del lenguaje? ¿Qué es lo que no podemos expresar con palabras? ¿Vale? Y pues todas estas cosas que apelan un poquito a la mística, pero a la energética y a muchos otros temas. Pero bueno, lo que está claro es que nuestro sistema y nuestras mentes están dominadas por el lenguaje, porque pensamos en palabras y todo es muy lógico, ¿vale? Eso es lo que hay. Y el sistema educativo también, ¿vale? Entonces, y aquí está la parte el que cuida la cuestión de por qué los adultos paran de dibujar con esa edad. Bueno, se avergüenzan y no saben por dónde continuar. Y esto se debe al sistema del modelo educativo, que no se preocupa de fomentar las enseñanzas plásticas o artísticas, pero se le da mucha importancia a la lengua, a las matemáticas, a la física, ¿vale? Esto es nuestro modelo productivista, es así. Entonces, bueno, pues esa es la causa de por qué la gente se bloquea y los adultos terminan después de 40 años dibujando como niños y con comentarios bueno, muy recursivos de que yo no sé valgo para esto, ¿vale? Dibujos de personas de 40 años, ¿vale? O que esto no estoy dotado. Había algunos comentarios por aquí, me recuerdo. A ver si encuentro uno. Introducción. Es terrible, no tengo talento artístico, nunca no lo volveré a intentar, ¿vale? La gente pues es un poquito arrogante y prefiere no seguir dibujando y no dibujan más en su vida, se quitan un problema, ¿no? Y bueno, y aquí hay problemas este libro analiza un poquito más en profundidad, de que si pueden ser la sociedad, o son los profesores mismos, o los compañeros, ¿vale? Por ejemplo, ilustra, me gustan las frases a mí, dice, descontentos con sus propios logros y sumamente ansiosos por agradar a los demás con sus dibujos, tienden a renunciar a la creación original y a la expresión personal. En este punto pueden quedar bloqueados el futuro desarrollo de sus poderes de visualización, incluso sus capacidades de pensar originalmente y la relacionarse con su ambiente, mediante sentimientos personales. Esto es una etapa crucial y muchos adultos no han pasado de ella. Vale. Entonces, bueno, entendemos que pasa que el bloqueo de que la mayoría de la gente no dibuje es una cosa cultural. ¿Vale? Y vamos a entrar ya un poquito en materia, ¿no? Salvo que los que se dan cuenta. Entonces, volviendo a los experimentos de Sperry, que son una pasada, pues bueno, este hombre lo que hizo fue, bueno, estaba estudiando el comportamiento del cerebro, la localización de funciones dentro del cerebro, ¿vale? Y bueno, una manera bastante dramática de probar sus técnicas fue que, a ver si encuentro un momentito esa parte, vale, ¿dónde está por aquí? ¿Vale? Bueno, fue que estaba trabajando con gente con problemas de epilepsia muy severos, ¿vale? Antes de eso es importante contaros, que creo que sabéis, y si no deciros, que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿vale? Unidos por el cuerpo, una cosa que se llama cuerpo calloso, ¿vale? Que se encarga de armonizar y, bueno, y de intercambiar la información. Pero es importante que sepáis que el lado derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y el lado izquierdo del cerebro controla la parte derecha del cuerpo, ¿vale? Eso lo tenemos, ¿no? Vale, pues están cruzados, como aquí se ve. Esto es información absolutamente certera y demostrada. Bueno, y habla también este libro de manera interesante, bueno, porque bueno, hay mucho más diestros que zurdos, en parte porque, si fijaros, hay más diestros que zurdos
Es decir, predomina el cerebro izquierdo sobre el derecho. Ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el modelo cultural que hemos dicho de sociedades occidentales, donde predomina la razón y la lógica, que ya os estoy adelantando que está colocado en la parte izquierda del cerebro, ¿vale? Aparte de cosas históricas, muy, bueno, curiosidades, ¿no? Bueno, porque históricamente la diestra significa derecho y el siniestro es lo malo, ¿vale? Una serie de apelaciones, connotaciones, como curiosidad a los nombres de izquierda y derecha, o bueno, como de hace no tantos años se intentaba cambiar a la gente de la mano izquierda a la mano derecha. Eh, Me parece que, bueno, que cuanto menos curioso, pero culturalmente tiene también una importancia. Y realmente esto le ha generado a mucha gente problemas y trastornos, ¿vale? Porque han tenido que modificar su manera natural de hacer las cosas para cambiar la escritura, de hasta darle la mano a la espalda, generando tartamudez, o bueno, hay gente que al final pues escribía con la izquierda, con la derecha, perdón, pero hacía todo lo demás con la izquierda, ¿vale? Es un problema que, bueno, que existió en España, que ya afortunadamente se ha ido quitando. Destacar y repetir también que aquí no es todo blanco-negro, que no es zurdos y diestros y esto es absoluto, que también los hay ambidiestros, que hay posiciones cruzadas, ¿vale? Pero bueno, ya creo que os he ido adelantando que se estaba identificando en el tiempo que había dos maneras de... O sea, que había el cerebro, al estar dividido en dos partes, pues se estaban asignando una serie de funciones a cada lateral, ¿vale? Y ya sabemos que la parte lógica y racional se ubica en el cerebro izquierdo, y la parte, empezamos a introducirla, más parte que volumen, creativa, espacial, ¿vale? Más holística, de la que entendía los problemas como un todo, menos puntual, está en el derecho. Pero ahora vamos a ver en detalle todas estas opciones, ¿vale? Vale. Bueno, cuando hablamos de esto, de la identificación de funciones en cada parte del cerebro, hablamos de la lateralización, ¿vale? Por ejemplo, esta frase que es de Sperry dice que la cuestión principal es que parecen existir dos modos de pensar, el verbal y no verbal, representado por el hemisferio izquierdo y derecho, y que nuestro sistema educativo, así como la ciencia en general, tiende a despreciar la forma no verbal del intelecto. El resultado es que la sociedad moderna manifiesta una discriminación en contra del hemisferio derecho. Fijaros, esto resume muy bien todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Y bueno, esta gente lo que hizo fue un experimento, que ya lo voy a contar, para identificar esas funciones. ¿Vale? Como contaba antes, estos dos científicos americanos, creo que eran, ¿sabes? Estaban trabajando con gente con problemas de epilepsia aguda y bueno, tuvieron que hacer una operación bastante dramática. Probaron, ¿vale? A separar, ¿vale? Aquí está el experimento. En estos pacientes separaron mediante intervención quirúrgica la parte izquierda de la parte derecha del cerebro, ¿vale? Desconectaron los dos cerebros en una operación, ¿vale? Para intentar reducir esos ataques epilépticos y lo consiguieron, ¿vale? Tuvieron muy buenos resultados. Y lo más sorprendente que una vez que hicieron estas operaciones, ¿vale? Parecía que no había mucho cambio en la persona, que no notaba una desmejoría ni una disfunción, ¿vale? En ninguno de los casos. ¿Vale? La operación se llama una comisurotomía, ¿vale? Y bueno, aquí explica en detalle todo este experimento. El caso es que aunque ya pasó los operatorios, los pacientes mejoraron, estos científicos empezaron a hacer una serie de pruebas ya muy específicas para intentar averiguar realmente qué problema había, porque algo tenía que haber pasado, el cerebro está unido por naturaleza, pues será que es necesario. ¿Vale? Y diseñaron dos experimentos cuanto menos sorprendentes. Vale, voy a enseñar el esquema del primero, que se explica bastante mejor. ¿Vale? Y es este. Bueno, creo que lo estáis viendo, ¿vale? Es un paciente, ¿vale? Que le han hecho esa operación, donde le hacen centrarse en una pantalla que tiene enfrente, ¿vale? Y en una parte, centrándose en la parte media, ¿vale? Para que el ojo solo pudiera ver una de las zonas. Entonces, en la parte izquierda, como vemos, hay una cuchara, ¿vale? Y en la parte derecha hay un cuchillo, ¿vale?
Entonces, se supone, esto durante un segundo proyectaba la imagen y se supone que cada cerebro, pues se quedó, cada parte del cerebro, acordándonos de que están cruzados con una de las imágenes. Es decir, con el ojo derecho, que está controlado con el cerebro izquierdo, ¿vale? Se vio el cuchillo. Pero con el ojo izquierdo, que está controlado con el hemisferio derecho, se vio la cuchara. ¿Vale? Entonces, cuando a este hombre le preguntaron ¿qué has visto? Le hicieron esa pregunta, ¿qué has visto? Él respondió lo que había visto con el ojo derecho, que es el hemisferio izquierdo, es decir, el cuchillo. Dice, he visto un cuchillo. Esto puede ser un poco lioso, pero lo repetimos si no queda claro. Es decir, como el lenguaje lo habían ubicado ya en la parte izquierda del cerebro y la izquierda controla el ojo derecho cruzado, él había visto con el ojo derecho un cuchillo. Y él respondió un cuchillo. Había visto las dos cosas, pero respondió un cuchillo. Y acto seguido, en una bolsa, le dieron una serie de elementos que dice, coge lo que has visto. Entonces, claro, aquí entra, no tiene que hablar. Está entrando un sentido que es el tacto. ¿Vale? Entonces, en el tacto, él cogió una cuchara. Y dice, ¿eso qué es? Dice, es un cuchillo. Pero él tenía una cuchara. Esto lo explica aquí. Es impresionante. ¿Vale? Y a la vez que decía eso, él mismo negaba con la cabeza. Fijaros qué curioso. Esa separación de los dos cerebros hacía que tuvieran como identidades independientes. Personalidades, o dos personas distintas en una misma persona. Y ese cuerpo calloso que los unía y que lo han separado, lo que hace es integrarlos para que entre ellos se equilibren. Y bueno, y luego al final pues suele tener más razón al izquierdo, porque es el racional, porque vivimos en un mundo donde le da más importancia a eso y al final pues se genera esa predominancia. Pero, interesante, ¿no? Que había dos respuestas, se había probado ya que las capacidades volumétricas y espaciales, ¿no? Lo que es el tacto, el sentido escultórico del volumen, estaba en la parte derecha, pero el lenguaje y la lógica en la parte izquierda. Vale, esto fue un experimento muy curioso, y fijaros aquí el que dice, que no es generalmente yo, dice como respuesta, cuando cogió el cuchillo, ¿no? Con la mano, bueno, cuando cogió el objeto que había visto con el ojo izquierdo, ¿vale? Dice, él negó, a la vez su cabeza negaba, dice, es decir, que él estaba diciendo, había cogido la cuchara, estaba diciendo que había cogido un cuchillo y a la vez estaba negando, o sea, había un conflicto increíble. Vale, hay otro experimento más obvio todavía y más espectacular, en ese caso, que es a estos mismos pacientes pues le dijeron de resolver un puzzle volumétrico, ¿no? Estos puzzles 3D o una serie de piezas de madera, ¿no? Un juego. Y nada, pues entonces pusieron al usuario a solucionarlo con la mano derecha y no podía con la mano derecha. ¿Vale? Porque la mano derecha está controlada con el hemisferio izquierdo y en el hemisferio izquierdo no están normalmente las acciones del volumen, el espacio, ¿vale? Eso no está. Entonces no podía con la mano derecha. Sin embargo, la mano izquierda, al parecer, según lo dice aquí además, la mano izquierda iba a ayudar y de repente la mano derecha, y esto es lo más curioso, retiraba a su mano izquierda. O sea que había ahí una componente de competencia, incluso de arrogancia. ¿Vale? Como dice aquí, una vez se sentó sobre la mano derecha, que es la que controla el hemisferio izquierdo, en la lógica, la mano izquierda lo resolvió sin problema. ¿Vale? Y aquí lo pone, la mano derecha apartaba a la mano izquierda, ¿vale? Y hasta que se sentó. Vale, entonces esto ya son conjeturas incluso un plano mayor que a mí no vamos a entrar, pero me parece muy interesante, ¿no? Como que hay realmente el cerebro está dividido en dos partes y cada una puede que tenga una personalidad independiente, digamos, que luego entre ellas se conectan y por eso tenemos una sola connotación, una sola forma de reaccionar, pero bueno, también tiene mucho que ver con la dicotomía de las cosas, tiene mucho que ver con enfermedades como puede ser un trastorno bipolar. No sé, a mí me parece interesante y me da que pensar y creo que todo el mundo pues ha podido, no sé, conocer o reflexionar sobre este tema, ¿vale? Entonces, la conclusión es de aquí que el cerebro está dividido y son prácticamente independientes, aunque suenen muy raro, ¿vale? Pero también conclusiones, hay una localización de las capacidades de cada uno en el lenguaje.
¿Vale? Entonces, bueno, aquí habla de este tema de la dicotomía, si queréis profundizar un poquito, pero a mí lo que me interesa ya es que veamos cómo a través de todos estos experimentos, ¿vale? Lo que se llaman en el libro modo izquierda y modo derecho. Y ahora volveremos rápidamente al dibujo, ¿vale? Fijaros, aquí se separa ya, pensaba que había una tabla un poquito más clara, pero esto es lo que hay, ¿vale? ¿Qué particularidades hay en el modo izquierdo del cerebro y el modo derecho? El modo izquierdo es verbal, analítico, simbólico, abstracto, tiempo y razón, digital, lógico y lineal, ¿vale? Todo esto son conclusiones científicas y capacidades que normalmente se colocan en el lado izquierdo del cerebro. Puede pasar que haya cambios, ¿vale? Y puede pasar bueno, que cada cerebro puede ser distinto y hay lateralidades cruzadas o con lateralidades combinadas, ¿vale? Sin embargo, el lado derecho es un pensamiento no verbal, es sintético, es concreto, ¿vale? Es analógico, no es atemporal, no es racional, es espacial, ¿vale? Es intuitivo y es holístico, es decir, que entiende las cosas como un todo. Vale. Bueno, pues este es el marco teórico que luego nos abre las puertas para este nuevo método de aprender a dibujar. ¿Y por qué es importante este marco teórico? Porque, mira, como hemos dicho ya, nuestra cabeza, todos prácticamente, funcionamos con una prevalencia del hemisferio izquierdo por el sistema cultural, social que vivimos, ¿vale? Donde toda la lógica, el lenguaje, nos comunicamos, entonces todos tenemos que entender lo que hacemos. Y este libro nos está explicando con ese lenguaje racional, basado en la ciencia y en la teoría, ¿vale? De cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Permitiéndonos asumir que es verdad que hay unas capacidades que están en la izquierda y otras que en la derecha. Pero por nuestro sistema educativo, en nuestra experiencia, no hemos desarrollado la derecha. La tenemos como en un segundo plano. Esto como que dicen, ¿no? Que hay muchas capacidades del cerebro por explotar, pues probablemente sea cierto. ¿Qué pasa? Que este libro, a partir de ahora, lo que nos va a hacer es nos va a dar una serie de ejercicios para poder empezar a aprender nosotros mismos a cambiar ese modo de usar nuestro cerebro. Es un modo de mirar y te da unas claves muy buenas y unos ejercicios que te los van abriendo directamente, o sea, que te van abriendo la cabeza, digamos, ¿vale? Entonces, pero la estrategia es buena, fijaros, porque os cuentan desde un punto de vista racional una aproximación para luego poder cambiar a una forma no racional de trabajo, ¿vale? Con ejercicios. Y en y cuando ellos dicen anular, bueno, porque ciertas acciones que hacen que el modo racional, el modo I, que le llaman aquí, ¿no? El modo del hemisferio izquierdo, no quiere hacer ciertas acciones, porque aunque es dominante, hay ciertas cosas que no las entiende y no las hace. Entonces, el tomar conciencia de qué pasa cuando cambiamos al modo D y aprender a fijarnos en estas cosas, a la parte derecha, mediante el entrenamiento te permitirá hacerlo luego de manera más natural, ¿vale? Y este libro lo divide en 5 métodos, 5 pasos, ¿vale? Que si no recuerdo más, es el dibujo de mal, bueno, lo voy a buscar porque no me acuerdo muy bien. Es... Ahora página 47, esto lo pone al principio del todo el libro. Vale, a ver. A ver si lo encuentro. Vale, que son los 5 niveles. A ver si está en este otro libro. Bueno, que básicamente era el dibujo de contornos. Mi libro está en la página 21. Yo creo que es este. Creo que no es la misma edición, por eso tengo una edición más tardía. Vale, aquí. No sé muy bien, pero habla de 5 secciones, ¿vale? Que es a través de esta aproximación donde intentamos engañar un poquito al
al cerebro para que anule ese modo I, ¿no? De racional, donde no están las capacidades del dibujo, va haciendo ejercicios que nos hacen trabajar los contornos, los espacios, las proporciones, las sombras y la gestal, ¿vale? Esos son los 5 métodos que se basan. Los contornos, las líneas, ¿vale? En fijarnos realmente en aprender a observar las líneas, ¿vale? Y cómo son, ¿no? Y hay un ejercicio muy bonito que podemos hacer ahora de dibujar una mano, nuestra propia mano. Los espacios, aprender a dibujar los espacios vacíos, ¿vale? Las proporciones, el dibujo es una parte súper importante y tengo amigos muy buenos dibujantes y artistas que me dicen, no, mucho tiempo de esto mide el doble, esto mide la mitad, esto tiene tal ángulo con respecto a esto, ¿sabes? Hay una cosa que es clave realmente para mí en este libro y creo que lo he dicho alguna vez en clase. Aunque nuestra metodología es de diseño de dibujo en perspectiva cónica, mano alzada, ¿vale? Geométrica, luego siempre hay que tener una mirada que vea el dibujo entero y dice, oye, esto falla aquí, esto no falla aquí, esto está bien, ¿sabes? Siempre, por eso estos métodos para mí son complementarios, ¿vale? Aunque construyamos técnicamente, luego lo podemos hacer y lo podemos analizar con este método y lo mejora, ¿vale? Pero hay una clave para mí que es para poder dibujar cualquier cosa, que realmente es olvidarnos de lo que estamos dibujando. Para copiar lo que sea, el problema es que nuestro cerebro izquierdo, cuando copiamos una silla y pensamos que es una silla y a veces te hace una silla que son de palos, con ángulos que no tienen perspectiva ninguna, ¿vale? Eso creo que lo conocemos todos. Y de hecho se veía por aquí en alguna parte el problema que puede haber pues cuando intentamos representar el sistema de símbolos. Lo importante es decir, vamos a dibujar una silla y no me importa que sea una silla, que sea una lámpara, que sea un taburete, que sea una persona, porque lo que hay que hacer es fijarse en las formas que tiene. Y el cambio, en el modo D, tú de manera natural vas a olvidarte de lo que es y te vas a fijar en las formas. Por eso el dibujar la mano, esa que hemos dicho antes, ¿no? El dibujo de contornos, simplemente te ayuda a fijarte en la delicadeza de las líneas, ¿vale? No, eso estaba en el tema 5, fijaros. La ilustración la marca muy bien. Estos son cubos en perspectiva. Estos son cubos, se supone, aquí abajo, ¿vale? Y esto significa que la persona lógicamente dice, no, los cubos tienen ángulos rectos, pero no consiguen ni una perspectiva bien, porque los cubos en dibujo no tienen ángulos rectos, tienen otros ángulos, ¿vale? Entonces, cuando nos olvidamos de lo que estamos dibujando, pues lo que conseguimos es poder representar las formas que eso tiene. Eso es clave, ¿vale? Olvidarnos de lo que hacemos, da igual lo que sea, y aprender a mirar lo que hemos hablado de las líneas, los contornos, los espacios, ¿vale? Y estos ejercicios que ilustra el libro. Hoy vamos a hacer un par de ejercicios. Hay uno más sencillito, que bueno, si queréis hacerlo un par de segundos, que este se nota menos, ¿vale? Que es el de, hablamos del autor que tenía en su método, ¿vale? El de dibujar la mano, ¿no? Ahora lo ponemos. Pero he pasado por esto de la copa, que me parece curioso también que lo hagáis si tenéis la oportunidad. Esto lo hemos visto todos, porque son ejercicios más que son muy curiosos como están estructurados, que a través de no solo dibujar un perfil, ¿no? Y hacer la copa, creo que lo estáis viendo todo el mundo, y hacer la copa, no solo con eso, sino en este ejercicio te dice, ahora tienes que hablar a la vez que lo dibujas, y a ti te genera confusión. O sea, realmente te hace darte conciencia, te hace tomar conciencia de que hay dos hemisferios separados, ¿vale? Pero hay otro más sencillito y creo que es muy, muy agradecido, que si queréis ahora pues os dejo unos minutitos para hacer. O mejor todavía, os voy a plantear un par de ejercicios y si queréis paramos un poquito y lo hacéis vosotros. Vale, primero es el de la mano, que a ver si lo encuentro. Bueno, básicamente se trata de coger un papel, fijarlo a la mesa y darnos la vuelta o mirar hacia otra parte y fijarnos en las arrugas que tiene nuestra mano. Y sin mirar el papel, dibujar esas líneas tranquilamente durante 5 minutos sin importarnos de lo que sale. Simplemente observar las líneas de la mano, de las comisuras, de las líneas, de las uniones con los dedos, arrugar el puño, lo que queráis. Vale, a ver si veo el ejemplo que tiene que estar por aquí.
Debería estar antes que eso, si no me equivoco. Busco por aquí. Vale, está al principio y básicamente es... Vale, son aquí los primeros. Esto, como veis, el libro es súper didáctico, os cuenta todo lo que hay que hacer en cada ejercicio. Vamos, yo lo veo un entrenamiento buenísimo. ¿Vale? Y... lo encontramos y ya lo planteo. El de Nicolaide. Bueno, aquí habla del tipo de líneas, creo que ya lo hemos hablado una vez también. Vale, disculpad esto. Voy a mirar en mi libro propio. Vale, página 119 por mi libro. Bueno, luego el libro tiene partes de retrato, vale, toca todos los temas que hemos visto, de contornos, de proporciones, perspectiva, líneas, vale, pero tiene una parte luego importante de retrato, de sombras y luces y de colores, vale. Vale, todo esto que son los ejercicios que estoy hablando de la mano, que se pueden complicar un poquito, pero el primero creo que tenemos que hacer... Vale, esto es. Este es el autor, ¿vale? Y fijaros en la posición, que lo veis aquí, de cómo está dibujando. Y este es el resultado. No busquéis... esto va a durar 5 minutitos, ¿vale? No busquéis un resultado precioso, sino... ¿Vale? No busquéis un resultado bonito. Vale. Cuidado con los micros por ahí. Ok. Pues no veo vídeo. Uy. A ver si lo encuentro rápido. Disculpad un segundito. Vale. Venga, pues... Vale, 5 minutos para este ejercicio. Y tomaros el tiempo realmente de observar y probar, porque es increíble luego que uno empieza a valorar las curvas y a darse cuenta de por qué cambia, ¿no? Lo que tenéis que hacer es ir mirando, os dejo aquí esto puesto, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es ir mirando la mano a la vez que dibujáis, sin mirar el papel, ¿vale? Y acto seguido, lo que vamos a hacer es vamos a elegir un dibujo, también lo puedo poner aquí en pantalla, ¿vale? Que es otro ejercicio del libro, que es un dibujo invertido, ¿vale? Yo lo tengo aquí en el escritorio, si no recuerdo, ¿vale? Lo pongo ahora también para vosotros. Y es un dibujo invertido. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un dibujo invertido, lo que estamos consiguiendo es que pues cualquier dibujo de línea invertida, ¿vale? Nuestro cerebro se olvide de que esto es una persona, ¿vale? Y nos olvidamos de lo que es y lo que hacemos es dibujamos las líneas y las formas. Si vamos dibujando esto de abajo, de arriba a abajo, por ejemplo, y nos olvidamos que es una persona y solamente vemos una línea con este ángulo, una línea que forma otro ángulo, separada, paralela. Si os olvidáis de lo que estáis dibujando y dibujáis algo, os vais a sorprender y os vais a dar cuenta de lo que estamos haciendo. En este ejercicio se trata de un ejemplo claro donde nuestro cerebro izquierdo se bloquea porque no entiende, porque el dibujo está al revés, y nuestro cerebro derecho se puede poner a dibujar las líneas tranquilamente. O sea, es una manera de bloquear el cerebro izquierdo sobre todo. Y el ejercicio de la mano, ¿vale? El ejercicio de la mano, lo que es... ¿Vale? Lo que es este ejercicio es un ejercicio donde nosotros tomamos conciencia de que las líneas pues pueden ser muy intrincadas, muy elaboradas, que es importante que una curva suba, que una curva baje, ¿vale? Y esto luego a la larga, cuando queremos hacer otro dibujo un poco más avanzado, incluso de una mano, que puede ser como muy difícil, realmente no es difícil. El tercer dibujo que os recomiendo, ¿vale? Por ejemplo, estas manos en escorzo, que se ven aquí, si nos olvidamos que es una mano
y empezamos a dibujar simplemente, las líneas que la componen, ¿vale? Si nos olvidamos que es una mano, estos son ejemplos de anterior, y esto es una línea que sube vertical, una línea con un poquito de ángulo, una línea con un ángulo relativo tal, una curva hacia adentro, ¿vale? Todo esto, si nos olvidamos que es una mano y vemos las formas, os vais a sorprender muchísimo de lo que facilita, ¿vale? Por último, el tercer ejercicio que me plantearía es para practicar este tema de los contornos, ¿vale? Que estamos hablando, que esto lo hago en clase también, muy divertido. Ponemos una silla encima, a ver si lo encuentro, ¿vale? Es este tema, ¿vale? Voy a parar un poquito y resumo, ¿vale? Primero, haríamos el dibujo de la mano, ¿vale? Porque nos da la sensación de poder apreciar, por un lado, las líneas, ¿vale? Y por otro lado, el detalle y experimentar ese modo de qué pasa si lo hago relajado, qué pasa si no miro el tiempo. Y la gente que disfruta muchísimo, hay gente que tiene mucha paciencia, yo no, pero hace un dibujo muy, muy elaborado, que esa es otra clave para el dibujo, la paciencia, porque de alguna manera se abstrae, se le pasa el tiempo, ¿no? Si no, no me lo explico. Entonces, el estar muy, muy relajado. 3 ejercicios se plantean, y estos son para vosotros. El de las líneas de la mano, ¿vale? El del dibujo invertido, que puede ser este Picasso, o como veis hay muchísimos ejemplos en internet, ¿vale? Y el último que os voy a plantear es el del espacio. Y es súper importante estas cosas porque nos ayudan en todos los dibujos. Fijaros, la cabra, blanco y negro, no espacio exterior. ¿Qué pasaría si en vez de dibujar la forma de la cabra dibujáramos las líneas exteriores? O sea, hago un marco y digo, pues aquí hay una forma, me fijo lo de fuera y no lo de dentro. Esto es pintar los vacíos, fijaros. Esto es una zona, un vacío, una forma, lo de dentro. Me olvido de la cabra, de lo de fuera, ¿no? O una silla. Esto lo hacemos en clase todos los años, no lo podemos hacer este año. Y aquí te explica por qué. ¿Vale? Daros cuenta. ¿Qué pasa si pinto lo de dentro y no de fuera? Pues pasa que los resultados son espectaculares, que consigues olvidarte de que estás dibujando una silla y no caer en el sistema de símbolos, que es el gran problema que hay, y consigues una aproximación distinta al dibujo, que no es la que hemos visto en clase, pero es complementaria y súper interesante. ¿Vale? Entonces, esos son los 3 ejercicios que os recomiendo. Por supuesto, lo primero que recomiendo es que busquéis el libro y leáis, porque cada ejercicio te da unas claves, incluso una reflexión a posteriori, ¿vale? Y bueno, y que experimentéis esta manera de esta aproximación al dibujo distinta, pero complementaria, y que abre las puertas para un desarrollo a largo plazo, ¿vale? Es decir, esto ya lo dejo aquí como un guiño y como una opción que puede, al que le guste, cambiarle la manera de dibujar radicalmente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a desconectar un ratito. Insisto, lo primero que tenéis que hacer es buscaros el libro, que se encuentra en 2 clics, y a partir de ahí probar estos 3 ejercicios, ¿vale? Ahora mismo son las 1 y tenemos 1 horita. Yo, si os parece, bueno, estaré conectado por si alguien quiere comentar cualquier cosa. De hecho, podemos abrir ahora un poco el turno de preguntas, y estoy conectado hasta las 2 para comentar cualquier detalle, ¿vale? Pero bueno, la parte de la explicación general, más lógica, acaba aquí. El libro es súper interesante, tiene muchísimas otras partes que no me ha dado tiempo a comentar, y es un libro que yo recomiendo encarecidamente su lectura, ¿vale? Esta mujer pues se dio cuenta, por el momento histórico que vivió, que había una conexión directa, y realmente te abre la mente a la hora de dibujar, ¿vale? Bueno, pues con esto dejamos la explicación teórica, abrimos turno de debate si queréis, y nada, pues pasamos a ello, y quien quiera, si no, pues se ponga directamente a hacer los ejercicios.